Pasamos al licenciado Ignacio Roberto Manilla Hernández, cronista de Cuautepec, de Hinojosa, estado de Hidalgo. Vamos a entrar en materia, voy a ser concreto, sobre lo que nos llevó a la declaratoria del acueducto del Padre Tembleque. Es una de las más famosos acueductos, los más famosos acueductos son los romanos, y de estas grandiosas obras hidráulicas, los ejemplares más notables se encuentran en España. Aquel pueblo perteneciente a una raza dura y viril que llevaba a sus recién nacidos a los ríos para contemplarlos con el duro hielo de las aguas heladas, y cuyo deporte favorito era dominar caballos y doblegar ballestas. Desplegó enormes e importantes esfuerzos para conducir el agua que era necesario a los pueblos y las ciudades. A la propia Ciudad de México, Tenochtitlan estaba sentada en una cuenca hidráulica muy importante. Famoso e imponente es el gran acueducto de Segovia, labrado en cíclopes sillares asentados en seco, que como la flecha de una ballesta lanza su gigantesca mole en línea recta a través de las depresiones del terreno. No en vano ha sido considerado como el mejor ejemplo y más bello de todos los que se conservan en el mundo romano. Pero aquí, en las tierras de América, se encuentra en estado casi perfecto un gran acueducto, aún desconocido para la historia de arte universal, que puede causar más admiración y asombro cuando se sabe que supera al de Segovia, si no en fuerza y solidez inconmovible, sí en altura y magnitud y elegancia. Este otro monumento es el llamado Acueducto de Zempoala, pero que con mayor justicia debemos llamar el Acueducto del Padre Tembleque, pues crecerá más nuestro asombro al saber que esta obra extraordinaria la realizó solo un humilde fraile franciscano con 400 indios naturales en la región de donde fue construido. Los acueductos coloniales del siglo XVI, como del Padre Tembleque, que se encuentra en la región de Zempoala, representa el primer intento logrado por la colonia para modificar el medio geográfico en beneficio de las necesidades humanas. La comarca de Sahagún, dentro de la cual se encuentra esa gran obra, es una región desprovista de ríos en su superficie, y los antiguos pueblos situados en ella no tenían agua potable más que la que podían obtener de las escasas lluvias en unos depósitos artificiales fabricados por ellos, llamados jagüeyes. Todavía en esta situación se encontraba la población de Otumba y Zempoala, y cabe señalar que Otumba lleva por ese nombre la exclamación que hizo don Hernán Cortés: "Oh tumba de mis soldados". En su memoria pues se le quedó grabado lo que hoy conocemos como Otumba en el Estado de México. A raíz de la colonización española y siendo muy crecida en habitantes en aquella época, solo contaban para el suministro de agua, como ya lo dijimos, con pequeños depósitos o jagüeyes y aljibes, en donde se almacenaba el agua llovediza, que de por sí en tiempos de estiaje mermaba considerablemente. Con esta incomodidad iban subsistiendo, pero poco después, con la introducción e incremento en el ganado de la región, esas balsas o jagüeyes se vinieron en detrimento, contaminada el agua por invasión de ganados de las grandes estancias ganaderas, la laguna de Atocha, etcétera, hoy totalmente desaparecidas, pues les servía como sustento para el abastecimiento de ganado, ramoneo de pastos tiernos, pues, y el consumo de gas de hídrico. Yo creo que
pues precisamente los llanos de Apan, parte de esto del Estado de México, lo que hoy es Teotihuacán, Otumba, Ajapusco, etcétera, pues son tierras muy pobres en recurso pues, forestal. No olvidemos que hoy por hoy hemos perdido más del 50% del macizo forestal, y precisamente en torno a la gran ciudad, pues es un gran problema por las grandes inundaciones, la erosión, la desertificación que hoy por hoy hemos contemplado. Los grandes basamentos de nuestras culturas están 4, 5 o más bajo tierra por el arrastre, el asolvamiento. En el caso, por ejemplo, del Valle de Tulancingo, las figuras tripoides, de obsidiana y demás, se encuentran a una profundidad pues ya considerable. Y tenemos que volver a reforestar, tenemos que volver a restablecer el nido de esas aves canoras a que le cantaron nuestros cronistas prehispánicos y de la época colonial. Hoy prácticamente estamos heridos y heridos de muerte. Para poner un remedio a este mal de la falta de agua en esta región, ya que la mala situación insalubre empezaba a diezmar a los habitantes de ambas poblaciones, tanto de Zempoala como de Tepepulco, Fray Francisco de Tembleque emprendió la gran obra caritativa de dotar de agua potable a estas poblaciones, trayéndola desde las faldas de los cerros de Tecajete, situado a 9 leguas de distancia de Otumba. O sea que el caño conductor de agua, salvando las curvas de nivel y los accidentes del terreno, que es bastante sinuosa, recorre en su desarrollo una distancia de más de 44 kilómetros. Para el efecto, el 7 de febrero de 1553 se celebró entre las poblaciones de Otumba, Zempoala, uno de los convenios más raros y curiosos de que se tenga noticia. La población de Zempoala, que hoy se encuentra en el estado de Hidalgo, se comprometía a proporcionar el agua que se encontraba en unos manantiales de sus inmediaciones y ayudar con su trabajo material a la construcción del acueducto que debería conducirla al pueblo de Otumba, a cambio de que los frailes de esa población proporcionaría a la primera administrar allí los auxilios espirituales, ya que Zempoala carecía de religiosos para atender las numerosas visitas que su congregación tenía que efectuar. El convenio fue aceptado por ambas partes y religiosamente sancionado, como se ha dicho al principio de este capítulo, y firmado en Texcoco, hoy en el Estado de México, por los insignes personajes eclesiásticos de la Orden Franciscana, entre los que figuró el ilustre Fray Bernardino de Sahagún, que escribió que es una historia de la conquista de la Nueva España en su primera versión, y la segunda parte en el convento de Santiago de Tlatelolco. Y cosa curiosa, en el convento no tenemos, bueno, en Tepepulco, una fotografía de este ilustre religioso, una copia carecemos de una copia original, pues, del libro que escribió con el apoyo de gente de los pueblos originarios en náhuatl. Cosa curiosa. La portentosa obra debió iniciarse el mismo año después de haberse firmado este convenio, en 1553, ya que en ese mismo documento se dice que los pueblos de la congregación de Zempoala se encontraban reunidos en esta población, dedicados a los trabajos de construcción
principalmente del monasterio de Todos los Santos. Hoy, en la cabecera municipal pues, de Zempoala, también les invito a que lo visiten. Ahora todos los juntos hacéis monasterio para los frailes, es una transcripción de español antiguo de nuestra orden, en lo cual a todos han de ser administrados los santos sacramentos, que por este beneficio y trabajo os prometemos de en todo nuestro tiempo no dejaros de dar frailes en el dicho monasterio. Atento a la buena y grande obra de por vuestra intercepción habéis hecho así en dar dicha agua como es en os juntar. El Código franciscano dice que fueron alrededor de los 3,000 tributarios los que se juntaron de 5 pueblos para construir el monasterio antes de 1553. De esta cantidad de trabajadores, muy bien se podía haber señalado los 400 que se sabe usó el padre Tembleque para la construcción. Nos estamos refiriendo en este caso no del convento, sino del acueducto del padre Tembleque. El acueducto se terminaría hacia 1569 o 1570, ya que 2 fuentes de primera mano nos dicen que la obra se llevó más de 16 años en la construcción. Estas fuentes son el Códice franciscano y Mendieta. Este nos dice que Fray Francisco de Tembleque duró 16 años o más en esta obra, teniendo muchas contradicciones para ella, no solo de seglares, más también de los frailes que se atribuían a temeridad y decían que se consumiría a los indios de aquella provincia con el trabajo y al cabo no saldría con su empresa. Empero él salió con ella y proveyó de muy acogida agua a la provincia de Otumba y a la de Zempoala, en cuyos términos halló su origen, dejando alcantarillas de trecho en trecho por todo el caño, por provisión de todos los convencidos. Dijimos que eran 46 kilómetros de conducción o de tubería para hacer llegar el agua. Hemos dicho que esta importante obra supera el acueducto de Segovia en España, cuando menos en altura y magnitud. El de Segovia tiene un desarrollo total de 17 kilómetros de distancia y el acueducto propiamente dicho, o sea, la arquería que atraviesa una parte de la ciudad tiene 820 metros de longitud y a una altura máxima de 22.5 metros. El del padre Tembleque, en cambio, tiene un desarrollo total en su recorrido de 44 kilómetros de distancia, o sea, el doble del de Segovia, y aún tiene mayor cantidad de arcos que aquel, 68 el de Tembleque y más de 100 el de Segovia. Sin embargo, la total magnitud de su arquería principal es de 1020 metros y su parte más elevada tiene una altura total de 38.75 metros, con lo que sobrepasa el de Segovia con 10.5 metros, o sea, es más grande el acueducto del padre Tembleque. El arquitecto Romina, que ha hecho un estudio técnico detallado del acueducto de Tembleque en Zempoala, al referirse a la gran altura del arco mayor, dice que su dimensión la podemos apreciar mejor si consideramos que siendo la altura de la nave central de la Catedral de México de 24 metros, los arcos de Tepeaculco la sobrepasan en más de 14 metros. El claro del mismo arco central es de 17 metros, extendiendo al claro que cualquier nave de iglesia colonial. Desde el siglo XVI, los mismos cronistas coloniales advierten la portentosa magnitud de este acueducto. Dejemos que nos hable el del Códice franciscano, que además nos da algunos detalles biográficos del genial constructor. Fray Francisco de Tembleque dice: profeso de la provincia de Castilla, digno de memoria,
por la insigne obra que hizo en un caño de agua que 16 años trajo al pueblo de Otumba, de 10 leguas de allí, por entre cerros y valles, tajando peñas, por la cual agua, cuya obra es maciza y perpetua, redimió toda aquella provincia de Otumba, que con una gran penuria se sustentaba de balsas de agua encenegada. Pasa este agua por encima de 3 puentes que el dicho fraile edificó en 3 barrancas. La primera es de 46 arcos, la segunda de 13. La tercera, que es solemnísima, más que el puente de Segovia, tiene 60 arcos en distancia de 3.178 tercias. El arco de en medio tiene una altura de 128 tercias y de hueco 60. Detúvose en hacer este puente 5 años, con 300 o 400 oficiales y peones continuos. Todo ese tiempo no tuvo fraile compañero en la choza que para su habitación hizo junto a la fuente. Hízose compañía un gato pardo y grande y hermoso, que llevó del monasterio al que salía de noche a cazar al campo, y le traía a la celda los conejos y codornices y otras aves que tomaba. Tiene toda la obra del edificio y caño por donde va esta, y salía de agua de los manantiales y original, y de donde se tomó hacia el pueblo y monasterio de Otumba, para donde se introdujo 22.900 brazas, que equivalen pues a los 44 kilómetros. El arquitecto Robina ha calculado que el total de la mampostería de los arcos tiene 10.000 metros cúbicos y un peso aproximado de 45.000 toneladas. Todavía se puede ver la forma en que fueron colocados estas piedras, y nos hablaba el doctor Rojas de por ahí de que ya nuestros pueblos originarios elaboraban pues el adobe. Todavía se alcanza a ver algún vestigio de esa obra, de esa ingeniería, esa unión o esa transculturización de la colonizadores y de nuestros pueblos originarios. En medio de los arcos y en la parte alta, cada pueblo, cada albañil o constructor dejó plasmado su glifo, que señala pues de dónde provenía. La magnitud de estos no dejó de causar constante asombro a los cronistas coloniales que se ocuparon del acueducto. Hacia Alamán dice admirado en sus disertaciones que por el arco central podía pasar un navío de guerra con todas sus velas tendidas. Actualmente pasa, no por este arco, sino por otro menor, el tren del ferrocarril que va de Pachuca a San Lorenzo. Y así nos van señalando pues el desarrollo de esta portentosa obra, que hoy por hoy la podemos admirar al transitar la autopista de México-Tulancingo. Quizás nos falte alguna iluminación en determinados días para hacer un atractivo más turístico, un empedrado encementado, un jardín de cactáceas, algún museo precisamente dedicado a Fray Bernardino de Sahagún y al Padre Tembleque. Pero hay que hacer mucho para restaurar este patrimonio cultural, material e inmaterial de la humanidad, cuyo documento se le fue entregado en el mes de julio pasado al también uno de los promotores, tanto de no solamente Hidalgo, el licenciado José Francisco Olvera Ruiz, sino también el licenciado Enrique Peña Nieto, actualmente presidente de la República, para pues obtener esta declaratoria. Han pasado más de 450 años y no se ve que haya afectado por algún temblor, alguna situación. Entonces, esto es un legado de un humilde frailecillo, Fray Francisco de Tembleque, y también pues gracias a la intervención del maestro emérito de la UNAM, y que
escribe en náhuatl, don Miguel León Portilla, a Miguel Orozco Barbosa, al maestro Contla y muchas otras personas que han estado trabajando, inquiriendo, tocando puertas constantes y sonantes para que esto fuera una concreción, una realidad. Muchas gracias por haberme escuchado, mi afecto y agradecimiento para todos ustedes.